tertulia. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Tertulia número 205 en este momento, que ya son. Hoy es el último lunes antes de la primavera, qué cosas. Y la verdad es que estamos muy a gusto porque tenemos unas vistas fantásticas, la playa de la Zurriola, desde Sagüés, si miramos por atrás, hasta el Cursal, en un día de olas. La verdad es que está muy bonito el mar, con muchos surfistas, como mandan los cánones en esta playa. Y sí, pues disfrutando de estas vistas que nos ofrece el Z Mare, donde nos encontramos hoy. Luego os contaremos todo lo que hemos comido, que como siempre en estos casos pues suele ser mucho, abundante y súper rico. Y además va a venir alguien muy especial, al menos para mí, para que nos lo cuente. Pero vamos a presentar ya a los tertulianos de hoy. Todos ellos han recibido una invitación nominal. La han podido ceder algún familiar o algún allegado, la han podido incluso revender, pero no ha sido el caso. Todos han venido aquí tal cual. David Juan Martiñena, muy buenas. ¿Qué tal estás? Pues bien, hacía un poco la broma esa, ¿no? En Twitter el otro día, porque me ha parecido... Estoy muy bien porque ayer gana la Real 3-1 a Osasuna con un muy buen partido, porque también los potrillos ganan 0-2 y demuestran que saben sufrir. Entonces creo que estamos en... Te diría ahora mismo que estamos evidentemente en el mejor momento de la temporada de ambos clubes, ¿no? Sobre todo la Real nos importa, pero como sabes, esta temporada estoy muy a tope también con el Sanse. Me parece una pasada lo que están haciendo. Sí. Y soy de los que piensa que la mejor manera de prepararnos para la final es seguir ganando partidos. Y ayer lo haces jugando bien, recuperando efectivos, con Turri maravilloso y demás. Luego daremos un extenso resumen, entiendo yo. Y estoy muy contento por el tema deportivo, por el tema ya de cómo se está gestionando todo lo intradeportivo, no tener camisetas para la final, desastre, la rueda de prensa explicando lo inexplicable, todavía más inexplicable. O sea, me parece que la gestión un poco administrativa de todo lo que está pasando con las entradas ha sido nefasta. Y ahí lanzaba la pregunta de, por lo menos, si alguien sabe por qué nos ha tocado en ese sorteo, si nos ha tocado, si habéis sorteo, ¿por qué tenemos entradas más caras que el Atlético de Madrid? No sé si ha habido un sorteo o no, ha sido una decisión así a dedo aleatoria o qué. Me gustaría que alguien si lo sabe y está escuchando, que nos dé la respuesta. Bueno, pues ese va a ser el primer tema de nuestra tertulia de hoy. David Sánchez, muy buenas. Hola Carlos, ¿qué tal? Tú también has recibido mi invitación nominal, no la has cedido a nadie, ningún amigo, se ha podido presentar aquí cualquier familiar, ¿eh? Sí, pero bueno, había ganas de venir como siempre. Sí. ¿Y qué tal? Bien, bueno, como ha dicho David, contentos por la victoria de ayer, que es la mejor manera de ir preparando la final poquito a poco, es con buenas sensaciones, y ayer se vieron buenas cosas en el equipo. Muy bien, Unai Valverde, muy buenas. Muy buenas. Por cierto, David Sánchez y Unai Valverde no se han salido del cuartel hace un ratito, ¿o qué? ¿Por? No por nada, traes un Niki aquí como muy del ejército. Verde, por el color. Sí, Bueno. Como muy, Señor, sí, señor. Cabe matizar eso, no vaya a ser que Sí, se tome en es consideraciones. una pequeña broma. Yo es que, Bueno, una ayer hinchado, pero creo que del cuartel justo no. en mis tiempos nos daban un Niki así, de paseo, fantástico. Carlos, la pregunta es quién es el recluta patoso. ¿Te acuerdas de la película, no? Eso es, sí. Peliculón. Del siglo XXI. Bueno, ¿qué resumen nos haces tú? ¿Qué titular me das así para empezar del partido de ayer? Y luego vamos a ir con el tema de las entradas, que a ti también te ha afectado, aunque no económicamente en este caso. Solo falta que no te pague Mundo Deportivo, ¿no? Bueno, en cuanto al partido, tenía un primer párrafo ya preparado en el minuto 70, creo, que tuve que modificar casi por completo porque era goleada a placer sin peros. Pero al final sí que hubo varios peros, ¿no? Uno, el recibir el gol que te quita la portería a cero. Otro, una enésima lesión de Ángel Herrera nada más entrar. La quinta amarilla de Turrientes que provoca su baja el siguiente partido cuando es uno de los jugadores más en forma, que se une encima a la de Ángel en la misma posición. Pero bueno, sí que creo que fue una buena noche de fútbol, de dominio de la Real y en definitiva una goleada a placer, más allá de que tenga algunos peros. Y en cuanto a las entradas, pues bueno, pues ya estáis viendo todos los que nos escucháis los precios que hay en Sevilla de todo tipo y los que os faltan por conocer. Me refiero a, pues por ejemplo, las cervezas que venderán en la Fanzone y demás, que son todos completamente abusivos, nadie hace nada al respecto y por tanto, si quieres vivir un día histórico y único en el caso de la Real, porque no sabemos cuándo se puede volver a repetir,
te toca pasar por el aro, ¿no? El que pueda, claro. El que no pueda, pues se queda sin ir y por tanto, pues pasa a ser una final bastante clasista, vamos a decir. ¿Cuánto puede ser una cerveza en la Fanzón? Bueno, pues todavía no lo sé, pero atendiéndome a estos precios de festivales, días importantes y demás, pues que no os sorprendan que superen los 8 euros, ni vamos, que no os sorprenda, vamos, con lo que han costado los vuelos a la gente que ha tenido que ir en vuelo, como es mi caso, o los hoteles, pues bueno, pues te puedes hacer una idea de todo lo demás. Gure y Manol, muy buenas. Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Tú feliz, ¿no? Con tu Gonzalo Guedes. Feliz con nuestro Gonzalo Guedes, pero sí, en especial siempre me hace mucha ilusión y mucha alegría que los portugueses triunfen y si encima es en la Real, pues imagínate. Muy bien. Los del Benfica también. Es portugués, así que Eso ya. sí. Porque tú eres del Sporting de Lisboa, ¿no? Bueno, no sé qué equipo es el Sporting de Lisboa, concretamente Sporting de Lisboa es el Benfica. A ver, yo soy Sporting Club de Portugal. Esto que perdieron 3-0 con el Bodo Glimt, ¿no? Sí, bueno, no sé si esto va de intentar dejarme mal o qué, pero... No, simplemente por Pero a situar diferencia un poco... de esos fans de plástico que dicen llenar a Noeta el día del poliegido y solo fuimos 14.000, pues yo os digo, me da igual perder 3-0, sigo siendo el Sporting y a muerte. Sí, Sporting Club de Portugal. Queda todo un partido de vuelta. Bueno, pues como os decía, estamos en el Zetamare, aquí en la playa de Zurriola. Pues bueno, huelga a decir que el sitio es fantástico, las vistas antológicas y pues lo que hemos comido ha sido realmente extraordinario. Ya en YouTube pues tendréis imágenes de el menú gastronómico de hoy y también en nuestros diferentes podcasts y pues de todo ello nos va a hablar un auténtico especialista en la materia como es Xavier Gutiérrez. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? No, ¿qué tal tú? Que estabas por Arzac, uno de los importantes de Arzac. Allí llevabas el departamento, no quiero meter la pata. Sí, el departamento de innovación. De innovación. Innovación, investigación, era generar platos nuevos para el restaurante. Química, me dijiste también su día. Bueno, química, todo es química, o sea que allí aquello no era una excepción. Dejaste hace 3 años, Arzac. Hace ya 3 años, sí. Hace ya 3 años, bueno, aquello, 33 años, pues ya lo que tenía que decir ya lo dije. Y justo dejar Arzac, viniste aquí a Zurriola. Pues sí, bueno, pasé un año con distintas asesorías, pero luego ya en el 2024 empecé a trabajar con el grupo de Ubarrechena, que tiene pues varios locales aquí en el Zetamare y luego el Ubarrechena y la Reviolina en lo viejo y arriba en Terracity en Garbera. Y muy divertido. Y estás de asesor, exactamente. Asesor gastronómico para que se pueda comer lo mejor que se pueda. ¿Y ahí qué labor tienes? ¿Qué es lo que haces exactamente? Bueno, controlar todo lo que es la parte final de llegada de comida al comensal, ¿no? Que todo salga en su punto y que todo salga lo frío, lo caliente, lo salado. Son en su punto, vamos. Las paellas, la especialidad de Zetamare. Pues sí, está basado en una... Esto lo hace una máquina, además. No es broma, lo que estoy contando. Evidentemente los arroces y lo que es el sofrito lo hacemos nosotros, pero la técnica es muy parecida a estas máquinas que le vas ordenando, le vas, programando para que pueda hacer el arroz. Y el arroz que habéis comido hoy lo ha hecho una máquina, supervisado por una persona, pero esto es la genialidad. Conseguir una calidad como la que habéis probado, intentando que todos los parámetros poder ajustarlos al máximo para que siempre salga eso, una paella para rebañar. Qué bueno, es una cocina además abierta al público, digo, porque el que pase por fuera la puede ver desde fuera. Sí, es un escaparate porque las 8 máquinas que tenemos están delante del cristal y hay mogollón de gente cuando el tiempo lo permite que se asoma ahí al escaparate y después de ver las olas del mar, que las tenemos a apenas 20 metros, pues se ponen a ver cómo hacemos las paellas. Aparte de paellas, ¿alguna otra cosa más que estamos, pueda ser especialidad? Sí, estamos recuperando todo lo que es la cocina tradicional vasca, chipirones en su tinta, bacalao al pil-pil, changurro donostiarra, bacalao clurranero, toda esta base que muchas veces no es nada fácil de encontrar y que la estamos olvidando y eso sería imperdonable. Perdona,
Es muy fácil de encontrar. Aquí en Gros tienes un sitio que se llama el Bar Urchoribi, que hace unos bacalaos espectaculares. No sé si lo conoces. Sí, Te animo a que sí. pases a por él No, porque... lo conozco perfectamente. He dicho que no es fácil encontrar. Está genial. No, sí. No, y no, además lo esto digo es lo de que hay verdad, que esto es lo que hay que apoyar, que verdaderamente nuestra tradición no desaparezca, ¿no? Se nota que viene del Urchori, ¿no? No, se nota que de Urchori, pero lo defiendo de verdad porque ahí damos desde hace muchísimos años ese producto. Damos fe. Y la gente puede dar fe de ello. Bueno, pues me alegra que recuperéis la cocina tradicional vasca. Sí. Que bueno, iba a decir que no necesita que se hable mucho de ella, no necesita como mucha presentación, pero sí que había ya como muchos sitios que estaba decayendo un poco la cosa, que se innovaba más, que se iba un poco más por lo... Sí, bueno, siempre, o sea, las influencias que vienen de fuera no puedes obviarlas. Y lo que pasa es que lo que no te tienen es que dejar que se aparten, ¿no? O sea, los 4 colores, el rojo, el blanco, el verde y el negro de nuestra cocina, esto lo tenemos que mantener. Lo tenemos que mantener porque forma parte de nuestra memoria gastronómica. Ya sabes que la memoria gastronómica, como no la cuides, se termina olvidando y eso sería un desastre. Muy bien, pues un placer. Por cierto, Xavier es también escritor. Sí, por supuesto. Pero escritor también de gastronomía, pero de novela negra. De novela negra, hace ya... Y muy interesante además, ¿eh? Sí. A mí Bueno. que me gusta la novela negra, bueno, que soy devoto de Ivo Martín, pues de Dolores Redondo, así, gente que se haya ambientado en el País Vasco. No, los libros de Xavier Gutiérrez están pero que muy bien. Noir gastronómico, que lo denominó en su momento la editorial, y ya llevamos seis capítulos, seis novelas dentro del mundo de la gastronomía, es decir, todo lo que pueda tener de perverso el ser humano, que lo tiene un poco bastante, reflejados en mundos de la restauración, los hoteles, el catering, los vinos, todo este mundo relacionado con la alta gastronomía, con la alta y de todo, reflejado en novelas con asesinatos, crímenes, envidias, lo de siempre, el ser humano. Además de uno habrás envenenado. No, pocos. Bueno, uno sí, además no lo puedo decir porque destriparía la novela, pero está hecho con un ingrediente que puedes tener acceso a él, si sabes. En un radio muy pequeño, a apenas 10 minutos de coche, puedes conseguir un veneno letal. Deja, vamos. No vamos a contarlo. Vamos a dejarlo ahí. Muchas gracias, Xavier, un placer. Venga, gracias a vosotros. Auguro. Muy bien, pues aquí estamos, como digo, en el Z-Mare de Zurriola y ya le tenemos que hincar el diente, y nunca mejor dicho, por lo gastronómico, a nuestra tertulia de hoy, y que va a empezar pues precisamente con el tema de las entradas famosas. Hombre, yo entiendo que estas cosas no son fáciles de acertar, digo, en la posición del club, y normalmente, se decida lo que se decida, siempre va a haber críticas. Si haces una cosa, pues te van a criticar; si haces la otra, pues también. Pero sí es verdad que he notado como muy tensos, por lo menos aquí, a nuestros tertulianos de hoy y a mucha gente en general en la calle a lo largo de estos días, ¿no? Bueno, resúmenos, David, qué está haciendo la Real, qué tendría que haber hecho, más quizás lo segundo que lo primero, porque es muy fácil criticar siempre las decisiones que se toman, pero lo difícil es decir, no, pues habría que haber hecho esto. No, hombre, yo tampoco no voy a dar normas de qué es lo que habría que hacer, pero voy a dar mi opinión y voy a intentar justificar cosas que creo que no se debían haber hecho bajo ningún concepto y otras que puedo entender. En mi caso, yo puedo pensar que llevar más de 25 años o menos es una condición importante o no para que esa gente tenga entrada o no. Es un criterio de la Real, con otro cualquiera, como podría haber sido que los accionistas tienen preferencia, o como podría haber sido que, yo qué sé, por decir otra cosa, las personas que hayan ido a Noeta, más del 90% de la asistencia en los últimos 3 años, tendrían preferencia. Son criterios. Yo no voy a entrar a qué es más valioso, porque para mí, desde luego, es más valioso la persona que va a esos partidos complicados. Alguno me dirá, es que yo vivo en Arechavaleta, yo vivo no sé dónde, pero quizás es más importante que ayer, en un partido como que te la estás jugando mucho contra Osasuna, para mantenerles a un punto en aquel momento, o a 4 con el golaveraje, y sacarles un poquito de la zona Europa, que ayer hubiera 30.800, o sea, más de 8.000 asientos libres, me parece mal a mí, pero bueno, es mi opinión, y no, como digo, yo no reparto carnés,
Pero lo que sí entiendo es que dentro de lo que hace la Real es complicado esa primera parte de contentar a todo el mundo. Yo no hubiera tomado el criterio de que los que tengan más de 25 años y tal. Pero bueno, me parece razonable que de alguna manera hay que cortar. Eso lo tengo muy claro. Pero no entiendo sobre todo dos cosas. Uno, se ha hecho un reparto de entradas por parte de la Federación de Fútbol y nos han contado que el Atlético de Madrid tiene el fondo que tiene más espectadores con las entradas más baratas y la Real tiene un poco de un tutti frutti, con un montón de entradas distintas, un reparto con una media de entradas más cara y más costosa, que seguramente Unai se sabe los detalles y lo puede explicar un poco mejor. Yo lo primero que no entiendo es, porque no lo he visto en ningún sitio, lo he preguntado aquí, lo he preguntado en otros foros, es si alguien sabe cómo se ha hecho ese sorteo o esa decisión de que Atlético de Madrid, yo qué sé, porque podría entender, no, es que Atlético de Madrid, como tiene 10.000 entradas más, pues le vamos a dar el fondo más grande, perfecto, pero si están diciendo que la mitad de las entradas van para cada equipo y las otras 18.000 van para la federación, no he entendido primero eso. Y no sé, además es que no lo he visto mucho en la calle, he oído mucho quejarse del precio de las entradas, pero no he visto a nadie, ni a prensa, ni a personas, ni a particulares, preguntar si ha habido algún sorteo, porque ya a mí me ha llegado que la decisión era esa, pero nada más. Esa es la primera gran pregunta que me lanzo. Y la segunda, y ahí sí me quejo respecto, que ahí la Real no tiene mucho que hacer o sí, depende de lo que nos cuenten. Porque si la Real acepta ese criterio y se lo han propuesto y no ha peleado, sí me parecería que no lo ha hecho bien. Si ha sido un sorteo puro y duro y no nos hemos enterado, no nos tenemos por qué enterar, no digo nada, pero al menos me parece interesante preguntar por si acaso. Yo soy, ya sabes, a veces soy más de pedir perdón que permiso. Y en este caso creo que no se pregunta lo suficiente y así tienes la excusa de, ¿para qué vas a preguntar si total no te van a responder, ¿no? Yo creo que el deber de un periodista es preguntar. Y la segunda es que no entiendo cómo a mitad de gestión del proceso la Real lanza un comunicado totalmente, a mi modo de ver, negligente, en el cual invita a las personas que no se iban a apuntar a que se apunten, incluso a los socios mayores de una edad en concreto, más de 25 años, pero que también puede ser más de 50, y que no vayan a ir, porque hasta ese momento entendíamos todos que las entradas son nominativas para cada socio, independientemente que ahí también entra lo de ¿y por qué no las peñas? ¿Y por qué no sé quién? ¿Y por qué no sé cuántos? Vuelvo a no entrar ahí. Hay un criterio que ha decidido la Real, hasta ahí. Pero lo que me parece que es innegable, y creo que no ha habido nadie, te diría, ha habido unanimidad, Carlos, en que nadie dice, nos parece normal que la Real haya dicho eso. Es que no te encuentras a nadie en la calle que diga cómo ha sido capaz a mitad de proceso, creo que fue el miércoles, en el que la Real saca un comunicado, insisto, negligente, en el cual se deja entrever que, bueno, tú apúntate y luego acuérdate que tienes que poner el nombre de la persona que va a ir a la final. Como que estás dejando margen de actuación para que vaya otra persona, incluso la reventa. Porque posiblemente mucha gente diría, joder, yo no voy a ir. Pero, joder, no voy a apuntarme. Y de repente dices, ¿cómo que voy y la puedo revender? Joder, si estoy viendo que la gente ya está poniendo anuncios por ahí. Entonces, me parece que eso no tiene ninguna justificación. Y si encima le añades el doble tirabuzón con salto mortal del presidente de la rueda de prensa, que además, bueno, pues para mí no me dice nada, y me quedo con el titular de nos fiamos del socio. Y le digo yo, mira, yo de pequeño, estamos en horario escolar, también creía en los Reyes Magos, creía en los lencheros y creía en un montón de cosas. Pero ahora mismo pretender que me fío de los socios me parece una postura, no sé, a mí me ha decepcionado bastante. Entonces tengo la sensación de que un club como la Real ahí no ha estado a la altura, para nada. Me parece que no ha estado para nada a la altura porque el Atlético de Madrid quizás tampoco pueda controlar, y es verdad que llega un momento en que es la federación la que se ocupa, pero tú no le puedes decir al ladrón cómo puede hacer la trampa. Y estás planteando que se pueden hacer trampas. Si esto al menos lo mantienes en silencio hasta que termina el proceso, parte, has ganado. No sé si tendría que haber esperado luego, si luego hubiera sido otra cosa, si aún y todo tendría que haberlo dicho la semana siguiente, pero estoy seguro que muchísima gente que se ha apuntado entre miércoles y viernes porque sabe que puede hacer la picaresca, no se hubiera apuntado. Y me parece una acción de estas sencillas de tomar, porque a veces es complicado de decir, no, si era muy fácil, era no lanzar el comunicado. Ha sido un comunicado nefasto. Es que no hay, si dices, Carlos, si preguntas a 100 personas de la Real, 99 te van a decir que es nefasto y uno te van a decir que no opina. Nadie está a favor. Entonces eso me parece, totalmente kafkiano. O sea, yo he alucinado con la capacidad inoperante de la Real en este aspecto, la capacidad de incomunicación que ha tenido. El periodista que dice de esto. Bueno, a ver, lo primero aclarar que por ser periodista no tienes que tener aquí una verdad mayor, vamos a decir, o una opinión mejor que el de un socio más, porque esto es, al final, como ha dicho David, hay un criterio que establecen y ese no significa que sea el bueno, sino que es el que es. Entonces, bueno, yo creo que aquí hay muchos problemas y
varios de ellos, sin querer exculpar a la Real, no son de la Real y vienen de... O sea, el problema es mayor y vienen de ahí. Que es, para empezar, en un estadio que... Bueno, se podría haber vamos a dejar en que se podría haber elegido un estadio más grande, por ejemplo, punto número 1. Punto número 2, en un estadio que no es tan grande, pese a la reforma, que ahora es algo más grande, la Cartuja unos 70.000 no llega espectadores, haces un reparto equitativo entre clubes finalistas, equitativo me refiero en número, porque como ha dicho David, el Atlético de Madrid tiene más entradas de las baratas, que por ejemplo ahora en el comunicado del Atlético ha detallado, matizado, que varias de esas son de visibilidad reducida, cosa que la Real no ha mencionado y que estaría bien saber qué y por qué. A santo de que la federación se queda 18.000 entradas cuando los clubes tienen 26.000. O sea, si los clubes tuviesen 50.000, que te quedes 18.000... La capacidad del estadio es... No llega a 70.000. Pero que si tuviesen cada club 50.000 y tú te quedas 18.000, lo podría llegar a entender, porque tienen suficientes. Pero el Atlético, evidentemente, no llega a cubrir la demanda de sus socios, y la Real, que es un club bastante más pequeño en ese aspecto, tampoco llega a cubrir la demanda de sus socios. Entonces, que la federación se quede 18.000 no para vender a la que puedan acceder luego otros socios, no, sino para quedárselas y dar a su antojo, a dedo, a directivos, patrocinadores y familiares de patrocinadores, familiares evidentemente de participantes, federaciones territoriales que no pintan nada en esa final. Porque que tenga la Federación Guipuzcoana lo puedo entender, pero que tenga la Federación Cántabra, con todos los respetos para el que esté presidiendo la Federación Cántabra, pues, me vas a perdonar, si quieres invitar a alguien de la Federación Cántabra, lo llevas al palco, si quieres. Sí, los tradicionales compromisos... Sí, pero eso no son compromisos, porque compromisos son 1.000, no 18.000. Eso es. Que van a ir hasta luego, 18.000 es una barbaridad. Van a ir luego Lola Lolita y Rivers, dos tiktokers, a hacer bailes con la camiseta de que les pongan y les den. No sé exactamente para qué. He dicho dos porque justo han estado este fin de semana también en el partido del Madrid, por poner un ejemplo, pero van a ir bastantes más. Entonces la Real se queda sin esa demanda de entradas. Una vez tienes menos de las que la gente va a querer porque es un evento único, si llegamos a ir el año pasado a una final probablemente no habría tanta expectación, pero es que no hemos ido el año pasado a una final. De hecho llevamos 38 años sin ir a una final con público. Entonces luego hay que establecer un criterio y evidentemente a nadie le va a gustar, pero creo, y hay una batalla en redes sociales e incluso en la calle de opiniones al respecto. El que es socio, porque es socio. El que no es socio, porque dice, oye, ¿yo por qué no puedo ir? El que es accionista, oye, que me han olvidado. El que tal, el que compra la camiseta en la tienda, tal. A ver, aquí hay que marcar un criterio. Y el de ser socio me parece el más lógico de todos, porque es, para empezar, el que marcan todos los clubes en cada situación de estas. Incluso clubes cuya masa social va mucho más allá de los socios. Por ejemplo, el Real Madrid o el Barça, que sabemos todo el mundo que tiene aficionados en todos lados, más de plástico, menos lo que quieras. E incluso esos clubes que saben que mucha afición no va a poder acceder a esas entradas de finales, de partidos importantes, también se ciña a los socios. Por tanto, me parece, evidentemente, lo más lógico. Pero claro, desde el momento en el que la Real no tiene poder ni acceso para controlar quién va al campo, no tiene ningún sentido. Aquí la crítica va a la Federación, pero luego también a la Real. O sea, desde el momento en el que tú no tienes acceso al control de quién va, ¿para qué sirve el criterio de los más 25 años? ¿Para qué? Haces un sorteo entre tus socios, que luego encima lo pueden dar a otra gente, pero por lo menos ya los igualas a todos, y no dejas al socio, por ejemplo, por poner un ejemplo duro, mi caso, que no la necesito, pero en mi caso, o el de mi hermano, que nos hicimos a la vez socios, que estamos 19, 20 años de socio, no llegamos a los 25, queremos ir a la final, no hemos tenido la oportunidad de estar por vida, porque no hemos estado vivos en las anteriores finales, cosa que otros sí. Te quedas sin ir, a lo mejor porque un anciano, con todos los respetos, que lleva toda la vida pagando al club y que es una leyenda del club en cuanto a aportación, que tiene la insignia de brillante, sí, pero que no va a poder ir a la final porque su cuerpo no se lo permite, se lo dé a su nieto que no es socio de la Real. Y ese nieto que no es socio de la Real va antes que un socio de 20 años por tener la entrada asegurada. Yo no digo que no entre en el sorteo, yo digo que va asegurado antes que o lo otro. que es peor, no que se le da al nieto, sino que además esa persona a un amigo le diga, oye, tu Aitano va a ir, ¿no?
le pida la entrada y la venda por 1.500 euros. Eso es peor para mí. Lo de la reventa, evidentemente, pero el hecho de ceder, que es algo que evidentemente va a pasar y iba a pasar igualmente, aunque fuese de Strangis. Pero se iban a arriesgar sabiendo que igual no podían. Pero no me parece fatal. Lo que me parece mal es que, habiendo esa opción de ceder tan clara y que es evidente que de los 7.300 socios de más 25 años de antigüedad, la mayoría son gente muy mayor y que no iba a ir, que esos tengan entrada asegurada. Sabiendo que no puedes justificar que va a ir esa persona. Si no puedes justificar que va a ir esa persona, ¿por qué le das la opción de tener entrada asegurada que haces quitarle al resto de socios? Es que en los 7.300 esos, yo creo que es donde más cesiones va a haber. Por estadística, porque la gente es muy mayor, porque a lo mejor un viaje a Sevilla no te puedes plantear con 80 años. Entonces, no entiendo. Y ahí se han cometido muchos errores. Y luego, evidentemente, lo de comunicar el miércoles el tema ese y dejarlo así, porque lo puedes esconder un poco más y no decirlo tan claro. Puedes dejarlo caer y que se entienda que puedes hacerlo, pero no es lo mismo eso a decirlo, ¿no? Y Unai, ¿qué aportaba ese comunicado? Pregunto. Bueno, si no lo envías... Según lo que dijo Aperriba ahí en la rueda de prensa, que ahí luego te lo puedes creer o no, dijo que en cuanto se enteraron de cómo iba a ser, que es un poco tarde, a ciencia cierta, lo decidieron comunicar para ser transparentes, cosa que no me parece mal. Lo que sí me parece mal es, uno, que te enteres tarde, y dos, que hayas primero dicho una cosa y luego otra. O sea, entérate al principio y lo marcas desde el principio, o si no, esperas a que se acabe, y cuando se acabe y ya todos tus socios interesados estén apuntados, ahí dices, oye, vamos a hacerlo así porque la federación no nos da otra opción, que es lamentable, por cierto. No tiene ningún sentido que la federación tenga que pasar por... O sea, que haya que pasar por la aplicación de la federación para comprar las entradas sí o sí, lo cual sabe la federación perfectamente que bloquea y elimina cualquier tipo de criterio de acceso, porque lo sabe perfectamente. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué la Real no puede comprar todas las entradas y luego la Real venderlas a través de la taquilla de aquí o en el Afanzón de Sevilla o como sea? Hombre, yo insisto, entiendo que no son fáciles estas decisiones y que a alguno en la directiva todavía se le habrá pasado por la cabeza decir, joder, casi es mejor no llegar a la final, que es triste, ¿no? Porque saben que les espera un mes de AUPA con este tema de las entradas. Desde el punto de vista más de aficionado, Sánchez, ¿tú qué opinas? Bueno, yo tengo la opción de ir porque me he apuntado con la cuadrilla, por ejemplo. Viendo la diferencia de precios entre las entradas, pues sinceramente me lo estoy pensando, porque no es lo mismo que te toque la barata, que es casi imposible. Luego esa es otra, los precios. A que te toque la... Alguno decía, claro, yo por qué no voy a poder ir a la final, no siendo socio, vamos, alguien que no paga el abono anual y resulta que se va a dejar más dinero yendo a Sevilla con la entrada, con el hotel, con el avión o como vaya, te dejas más dinero en 2 días que en un año, pagando. Bueno, o sea, esa es otra, pero bueno, dime. Sí, no, y eso, y que si te toca una entrada media, como hemos hablado antes, de unos 180, 200 euros, pues sinceramente se te quitan las ganas de ir, pero bueno. La situación es la que es, no se ha gestionado bien en ese sentido. Yo creo que tienen que haber puesto un baremo de precios de un mínimo a un máximo, y más siendo el fondo malo el que tiene la Real, que no puede ser más cara que el del Atlético de Madrid, con peores condiciones, peor visibilidad, y en ese sentido que se ha gestionado bastante mal y no se está cuidando a lo más importante del fútbol o de los equipos, que son los aficionados. Alguien comentaba en la comida ahora que podría haber asumido la Real, sí, te lo he dicho yo, el costo, sí. Y bueno, entiendo que no te falta razón. Parte del costo. Sí, parte, claro, eso. O sea, abaratar precios y asumir ese gasto la Real Sociedad, ahora que está tan bien de dinero, creo yo, y que lleva unos años en la gloria bendita, no solo en el tema económico, sino en el social, en el de gestión, en el deportivo incluso. Ahora las cosas van bien, pues hijo, ten algún día un detalle y decir, bueno, vamos a abaratar precios, porque no puede ser que alguien que quiera ver la final, después de tanto sufrimiento y después de tantas angustias y alegrías al final, pues pague. ¿Cuánto vamos a ir calculando? ¿Cuánto costaría la entrada, has dicho, Sánchez? Échale 180. 180. Pero las más caras bastante más. Sí. Vamos, vas a hacer la una cuestión media es que de... a alguien le va a tocar por 89 horas una entrada y otros por 280. Que otra cosa lamentable, que bueno, la Real no lo quiere hacer así, porque lo dijo así a Perribay, pero no sabía si lo iba a poder hacer así. Claro, es que vas a pagar en base al sorteo. Claro. O sea, un sorteo de turno.
para entrar a comprar. Que cuando Bueno, entres a pero comprar. entre una media de entrada, el avión o el autobús o como vaya cada Sí, pero el uno, viaje, más el hotel, Carlos, que el esa es viaje es otra. cosa tuya. La Porque tú fanzón. lo puedes hacer en plan low cost, de coger un bus, ir y volver, que es como hace mucha gente joven que va a ir, y tú te lo buscas. ¿Quieres hacerlo en plan viaje de Semana Santa atrasado? Que vas una semana, hotel, tranquilito, spa, restaurante. Bueno, pues tú asumes ese gasto porque tú quieres. Bueno, Aunque sea muy caro y sea lamentable cómo pero se aprovecha Sevilla y la ciudad. que de menos que un hotelito una noche. Pero la entrada, que es lo básico y que ha subido un montón ya desde respecto al año pasado y de los últimos años ni te cuento, que no puede ser. Pero lo del año pasado es que tú no tengas lamentable, poder Unai, es que no tengas poder de elección. Ha subido más de un 50% la entrada respecto al año pasado. Yo no sé, no entiendo. Yo ha habido un montón de cosas que me pierdo y puedo entender una subida, pero yo creo que para imprimir las entradas no utilizamos gasoil, ¿no? Que ha subido muchísimo. Pero no entiendo esa subida tan Bueno, brutal. Por cierto, que el otro día me dijo un aficionado, David, que es algo en lo que yo no había caído y que no se ha dicho tampoco, que claro, que al comprar la entrada a lo mejor te meten gasto de gestión. Es posible. A mí, de todas formas, la idea que has planteado me parece muy buena. Yo entendería además que la Real dijera, mira, pues los que les han tocado la más barata, perfecto. Y las siguientes categorías, yo que sé, de manera escalonada, pues la Real va a ayudar, yo que sé, con un 10%, con un 15%, con un 20%, y un 25%, con un 30%, para que a los que les toquen más caras de ahí hacia abajo tengan una manera de... A mí me parece una muy buena idea que al final, si te pones en números reales, de esos 20.000, de esas 20.000, vamos a poner entradas que puedan haber, no es dinero, ¿eh? Quiero decir, no es dinero real. O sea, para la Real, para un club, ojo, para un club como la Real, para mí es pasta, pero para un club como la Real podría ser un gesto, ¿no? Pero mira, David, además matas dos pájaros de un tiro, porque dices, mira, para los socios de la Real que vayan, matizo lo de socios, y que tengan entrada más cara de 150 euros, por ejemplo, pues la Real te financia X por el apoyo, tal, no sé qué. Y tú, después de ir a la final, a través del documento que te da la federación al comprar la entrada, que ahí sí pone tu nombre, y no el del que le dejas, si es que le dejas, o sea, ahí habría diferencia entre el que ha cedido su entrada y el que ha ido él de verdad. Tú lo presentas en la Real y en la siguiente cuota se te hace una devolución de tanto. Sí. Y Manol, ¿tú qué piensas de todo esto? Y enseguida entraremos ya con lo puramente deportivo, porque está la Real como está, claro. Y tiene un calendario, por cierto, que luego voy a repasar, que invita a pensar en Champions. Estamos locos, ¿no? Vuelve la sección Yo no firmo él. ¿Qué piensas, Imanol, de todo esto? Tú que te has quejado tantas veces de los horarios, de los precios, de... Bueno, a los precios no. Me he quejado de los horarios. De hecho, el horario de ayer me parece, una vez más, horario criminal. 9 de la noche y de aquí, a quien corresponda, por favor, que pongan transporte público en la zona de Donostialdea en condiciones después del partido y no un par de autobuses. Porque a Noeta, ¿cuántos fuimos ayer, David Sánchez? 30.000, dijiste, 30.800. 30.800 personas. En fin, bueno, a quien corresponda, por favor, transportes Entradón. públicos. Para ser domingo a la noche. Sí. No, perdona, una mierda de entrada jugando ante Osasuna. Ahí va. Que No, yo, hombre, que a yo mí me parece volví loco para buscar entradas para un amigos. domingo a la noche es muy buena entrada. Carlos, me volví loco para buscar entradas para amigos. Sé de buena tinta, perdona, ahí Manolo, ahora te dejo, que había muchísima gente de Osasuna, que además ves cuando hay una ocasión y demás, hay un hermanamiento con Osasuna. No había entradas, creo, en taquilla, ¿no? Y realmente lo que es increíble es que haya más de 8.000 personas que no vayan a su sitio, y a mí me parece que eso, un partido contra Osasuna, 8.000, y luego todos quieren ir a Sevilla, luego todo el mundo quiere ir, se toca al Manchester, tal, hay todo. Yo tengo 25 años y una vez me soné la nariz con el trapo de la Real, o sea, cada uno busca su manera de ir a los sitios. Y me pareció que ayer, a mí, de verdad, que falten más de 8.000 personas, no me gustó, Y ya sé, Imanol, y no lo digo para nada, sé que ayer dijiste que no ibas a ir, me parece maravilloso, y entiendo al que vive en Arechavaleta, al que vive en Mondragón, al que vive no sé dónde, al que no le apetece ir, pero a mí ayer, lo siento, ver tanta grada vacía, ver un poco más de 3/4 de entrada, no me gusta. ¿Tú estuviste al final, Imanol? Yo los domingos a las 9 los tengo en huelga. Vetado. Los tengo vetados. ¿Pero o sea, por el tema del transporte luego hasta Lezo o qué? a ver, yo si hace una noche agradable, un día agradable que te abrigas un poquito, pillo la moto. Voy con la moto y tal. Pero es que yo tengo que trabajar el día siguiente, madrugar. Como todos, no soy especial, ¿eh? Sé que hay gente incluso madruga aún más que yo. Ole esos gudaris. Pero lo que quiero decir es que me parece una hora demencial. Yo estoy totalmente en contra y tengo huelga. Bueno, en fin, resumiendo, volviendo a lo que, bueno, al final estoy hablando de algo mío que a la gente le importa 3 pepinos. Entonces, resumiendo un poquito a lo que hablabas, ¿no? Tema de la final. Lo ha dicho todo David, lo ha dicho todo Unai.
creo que hay muy poquito más que añadir, más allá de opiniones personales sobre si te gusta más la forma del reparto o menos. Yo ahí no me meto porque tampoco estoy muy enterado de cómo ha hecho la federación, cómo no lo han hecho. Me estoy enterando mucho por lo que leo últimamente y por lo que he escuchado aquí en esta mesa. Pero bueno, yo creo que lo importante es que la Real debería hacer todo lo posible para que el mayor número de entradas que tenga a su disposición sean siempre churiurdines y que no haya posibilidad de que alguien de otro color nos vista la camiseta porque alguien quiere hacer negocio, que eso es otra cosa que puede pasar. Está muy bien lo de ver camisetas de otro color integradas y tal, pero con todos respetos a mí me dolería mucho ver gente de Atlético de Madrid integrada en la grada de la Real, no porque sean de Atlético de Madrid, sino porque significa que Churi y Urdines se han quedado fuera, y creo que hay que hacer todo lo posible, bien en tema de precios, bien en tema de logística, de transporte, ayudar dentro de lo que se pueda, porque esa es otra cosa. Se ha metido a Real en Supercopa, creo que por entrar solo a ese torneo a Real ya ingresa un dinero importante, que además es un torneo que está secuestrado desde hace muchos años y seguirá siendo secuestrado hasta que Dios quiera poner una oferta de 51 kilos encima de la mesa para traerla a España. Entonces, bueno, Dios, o en este caso, Alá. Bueno, sí. Alá, llámalo lo que quieras, sí, pero bueno. Bueno, te hemos entendido. Me habéis entendido. Y luego, pues bueno, al final el tema de precios y todo, pues aquí, mira, otra crítica. Hoy soy el denunciante público número 1. O sea, ¿qué coño está pasando? Que se suben los precios de esta manera. Ya sé que estamos en un mundo capitalista, estamos en un mundo del que si tienes lo puedes permitir, si no, no. Pero el otro día comentaba Juan Ignacio Manso, si os acordáis, bueno, en este caso, bueno, sí, estaba David también, que el vuelo que él había cogido con anterioridad, alrededor de unos 50 euros, hace unas semanas, sí, meses incluso, a día de hoy, hoy, una semana atrás, estaba por 750, un Bilbao-Sevilla. Estamos hablando de que hay que regular algo. Yo entiendo mundo capitalista y tal, yo entiendo ley de oferta y demanda, pero creo que esos precios están muy desorbitados y están jugando con la ilusión, y creo que alguien debería de intervenir. Llámalo quien quieras, no sé si oficina del consumidor, agencia de lo que quieras, pero por favor, o sea, es que se nos está yendo de madre. La gente va a disfrutar de una fiesta y yo eché cuentas y yo no me puedo permitir 1.500, 2.000 euros en un mes. O sea, perdón, en un fin de semana. Hay gente que se va a Toulouse para hacer un Toulouse-Sevilla. No te digo más. O sea, ya aquí empieza el departamento de creatividad. ¿Cómo? A ver, perdona. Toulouse-Sevilla. Un Toulouse-Sevilla que puede costar. Me han dicho que barato, pero le digo yo, pues si te vas casi 4 horas a Toulouse, son 3 horas y media. Es prácticamente para eso ya estás en Madrid, Madrid-Sevilla. A ver, que cada uno tiene su forma de verlo, pero quiero decir que al final la imaginación es que se han buscado los Santander-Sevilla con Ryanair y ya está todo colapsado, los Vitoria. A ver, la gente se ha vuelto loca, que es normal con todo esto. Yo tengo también reservado hotel desde hace muchísimo tiempo. Como bien sabéis, a veces te cancelan las reservas. Es un momento de cierto nerviosismo y yo puedo entender además que la clave la decía Unai. Si nosotros hubiéramos sido, pues yo qué sé, la Ponferradina, llegas a la final, ¿no? O el Mirandés, como pasó hace unos cuantos años, que jugó la semifinal con nosotros, pues este reparto equitativo hubiera tenido cierto sentido. O como ha pasado en otras ediciones, cuando al Barça no le interesaba demasiado la Copa del Rey. Yo me acuerdo de una final de la Copa del Rey que creo recordar que fue el 2015 en Valencia, que ganó empezó marcando el Atlético con gol de Toquero 0-1 y luego creo que fue 4-1, 5-1. Creo que esa es la 2008-2009 que mete Toquero nada más empezar. Joder, pues fíjate, estaba yo con los años La perdidísimo. de 2015 la gana el Atlético, ¿no? No, el Atlético gana hace poco. Pero digo que en una final esa es la que juega en el Camp Nou, la final sí. Barça-Atleti. O sea, el Barça, que está acostumbrado a ganar muchas finales, digamos que la Copa del Rey en pocos años ha pasado pues de ser un torneo desde luego muy apetecible para equipos de segunda fila, pues como Real, Athletic, Villarreal, etcétera. Pero tú dile al Atlético de Madrid, aunque siga jugando en Europa, que reserve un par de titulares para el partido de la final. ¿Qué te va a hacer el Cholo? Te saca el dedito del medio, ¿no? Y te dice, aquí vamos a por todas, ¿no? Entonces creo que es un torneo importante, como bien decía Imanol. Ya te asegura el poder jugar la Supercopa, que también es goloso el dinerito que va a ingresar la Real, independientemente. Más goloso el que va a ingresar el Atlético, también te digo. De donde bueno, también es verdad que con esas leyes que se han marcado de por qué unos y otros, uno cobra una cantidad y otro otra, que bueno, pues me imagino que de todo se puede hablar y opinar, ¿no? Pero se supone que hoy no hemos venido a eso. Pero en cierta forma creo que la Real lo que debe hacer es defender sus intereses ante la Federación. Por eso yo decía antes
que me gustaría saber por qué se ha hecho ese reparto. De verdad, que es algo, Unai, que no sé si os lo habéis comentado entre los medios y si alguien ha preguntado o a nadie se le ha ocurrido decir, oiga, señora Perribay. No se sabe. El día de la rueda de prensa me tocó librar. ¿Por qué ha sido esto? O sea, no sé, creo que es una pregunta bastante normal, ¿no? Que se le puede decir, oye, ¿y este reparto es lógico? Y nadie lo hace, ¿no? Entonces tengo esa sensación de que muchas veces, entre que no se convocan los medios, que no sé qué, que no sé cuántos, y que muchos ya están hasta las narices como diciendo, mira, total vas a preguntar y no te van a hacer ni caso, pues a mí me da mucha rabia no poder contar con toda la información. Y luego que te cobren 8 o 9 euros en Sevilla, pues no sé, será cuestión de quejarse en otro lugar. Sí, pero muchos de esos que luego hablan de capitalismo, de poner un tope a los precios, pues se tienen un bar y te clavan 6 euros, pues porque va a pasar ahí mucha gente el día de la final y te suben los precios. Aquí nadie quiere ser el tonto al final. No, aquí al final somos todos iguales. Dicho lo cual, vamos a hablar del partido de ayer, si os parece, porque creo que dio bastante más de sí de lo que pudiera parecer. A mí me parece una Real, tampoco voy a decir que por fin absolutamente solvente, pero ya seria en defensa, seria en el centro del campo, seria en la delantera. La verdad es que creo que dominó todas las facetas. Y ayer escuché, bueno, solo dominaréis más vosotros, que hasta el quinto puede entrar este año en Champions. Bueno, puede entrar hasta el sexto también. Depende por los baremos estos o los coeficientes de UEFA. Todavía no se sabe muy bien. España, bueno, por si acaso el gran quinto candidata puede al entrar. quinto. No, eso es muy posible. Muy posible. ¿Y el sexto cómo se daría, Unai? El sexto tiene que ganar el Celta la Europa League y quedar fuera. Y que no se meta en... Eso bueno, o el Betis, pero que no se quede. Celta o Betis, es más difícil que el Betis gane y se quede fuera. Bueno, vamos a pensar en el quinto, que ahora mismo es el Betis y que está a 6 puntos. 5, ¿no? A 6. A 6, vale. Y bueno, ya que estoy con esto, quedan 10 partidos para terminar la liga y hombre, a nadie escapa que si hacemos una quiniela de los puntos que pudiera sacar la Real, jugando en casa con Levante, Alavés, Getafe, Betis, ese partido está claro que va a ser muy clave, y Valencia, y fuera con Villarreal, Rayo Vallecano, Sevilla, Girona y Español. Al Betis, por ejemplo, le quedaría, además del de la Real, el Barcelona y el Madrid. O sea que ya como que empezamos a verlo. Está en Europa. Sí, ya no voy al tema del desgaste, del cansancio de los jugadores. Cuidado, que cualquier cosa puede pasar. Pero ayer sobre todo vi una Real Sociedad que me gustó bastante. Empezamos aquí por Imanol, que es el técnico de esta tertulia. Bueno, no por ello el que sabe más, pero te agradezco que me des a mí la palabra. A ver, tema de lo que vimos ayer, creo que tú lo has dicho bien claro, la Real fue muy solvente. Unai antes ha hablado de unos peros, y esos peros es verdad que se vieron. El hecho de encajar un gol después de llevar tantos partidos sin hacerlo, bueno, lo hicimos recientemente. Bueno, pero ya con 3-0 no es lo mismo, ¿no? No es que no sea lo mismo, está claro que no va a cambiar, para mí no va a cambiar nada la imagen de la Real. Porque creo que la Real estuvo bien, estuvo firme, dominando con balón, sin balón, y lo que más me gustó es la velocidad en la transición defensiva que tuvo la Real, velocidad para volver a recuperar el balón. Perdíamos en ataque y enseguida el balón lo volvíamos a tener en nuestro poder. Casi las pocas opciones que tuvo el Osasuna era buscar golpeos largos a la espalda de la defensa adelantada, que cada vez me gusta más ver a la defensa tan adelantada y estoy perdiendo el miedo a Caleta y a su poca velocidad y su cambio de ritmo hacia atrás, porque me está gustando que cada vez está ganando más duelos. Es algo que ya se venía diciendo aquí en la tertulia y un compañero ya, Atucha Kingdom, siempre lo digo, no me acuerdo de su nombre, pero Ander Artucha, Artucha, pues bueno, Atucha Kingdom. Lo dijo aquí por primera vez y es verdad, es el jugador de la Real que más duelos gana. Empezó muy titubeante, seguramente Unai, por ejemplo, está aquí al lado mío, no le gusta nada, dejaba muchas dudas, es verdad, así lo hacía, pero a día de hoy yo creo que el que no tiene dudas para estar en el 11 en la defensa para mí es Caleta. A día de hoy es verdad que John Martín es una gran promesa y nos gusta mucho, pero yo, visto los números, Caleta defiende valiente, defiende alto, eso ayuda muchísimo al estilo que quiere marcar Matarazzo y a mí me encanta. Otra de las cosas que tengo incógnita, y esto lo dejo aquí porque es un debate que vamos a tener dentro de poco, es tras la vuelta de Taque Kubo, por ejemplo, cómo lo va a colocar el bueno de Rino, cómo va a aceptar Taque. Es decir, tenemos a Taque, que es un jugador que recibe en la mayoría de las situaciones sin superar a su par, siempre balón
al pie, banda opuesta para ir hacia adentro, y el máximo rendimiento de esta Real de Rino Matarazzo se consiste en oprimir al rival mediante la búsqueda y el encuentro de esos espacios en profundidad con extremos que habitualmente juegan a pierna natural. Es verdad, ayer concretamente tuvimos a Barrene que jugaba pierna cambiada, diestro, 2 diestros por ahí, pero en general Gonzalo Guedes, que está haciéndolo muy bien, está haciéndolo mejor por banda derecha, ganando esa línea de fondo, entrando muy bien por aquí. Lo vimos el día del Atleti en Anoeta. Las pocas situaciones que tuvimos, porque fue un partido soso, las pocas situaciones que tuvimos a favor fueron ganando esa profundidad con línea de fondo, y veremos a ver si Rino es capaz de adaptar ataque a jugar a pierna natural y buscar ese fondo y cambiar entre comillas un poquito su forma de entender el fútbol, o si por lo contrario volvemos a algo que tuvimos antes, que es extremos puros a pierna cambiada para buscar siempre ese corte hacia adentro, y quizá, espero que no, pero quizá perdamos esa esencia que estamos teniendo y que tan buen resultado nos está dando, como es meter a los rivales hasta la línea de gol casi. Eso es una cosa que puede haber un debate y que es certeza. Es certeza porque hemos visto dónde juega ataque. Veremos cómo se soluciona una vez que ataque esté recuperado. Pero bueno, ayer la Real, la verdad que hizo muchísimo daño en esas situaciones Osasuna. Unai. Bueno, ayer yo creo que la Real está muy bien. Los peros son al final secundarios, pero parecía una goleada y una tarde perfecta, redonda, y al final no lo fue, entre unas cosas y otras. Algunas cosas más de cara a lo siguiente que el propio partido, como la lesión o la quinta amarilla de Turri. Pero bueno, en fin, que creo que la Real estuvo muy bien, muy solvente, dominó, tiene comida la moral a Osasuna por completo. Le ha ganado 5 veces esta temporada. 2 amistosos, uno en verano y otro en octubre. Bueno, pero el primer amistoso. Amistosos, no pero, me cuentes. Sí, de la Real, porque cada vez que juegan, les ganan 4-1 en verano, 2-0 en el peor momento de la Real de Sergio Francisco en octubre. En Liga, en el Sadar, remonta a la Real y es la primera victoria fuera de casa de la Real de Sergio Francisco y la primera remontada en casi 2 años. En Copa remontas un 0-2 en Anoeta y le ganas a penaltis y los echas, ya con Matarazzo, y ahora en Liga les dominas ya de manera completa y les goleas otra vez para ganar. Osasuna es un rival directo realmente por cómo está la clasificación, por la pelea de la 7ª plaza sobre todo. Yo creo que más arriba no van a ir, pero yo creo que ahora mismo no hay color entre un equipo y otro. Mira que en otro momento del año sí que lo había, pero ahora la Real está muy por encima, y está muy por encima por las conexiones. Ayer hablaba yo en el periódico de las conexiones que está generando Matarazzo en la Real. Una es muy evidente, que es con la gran confianza que le ha dado a Turrientes, que es un futbolista patrimonio total de Zubieta, que lo estábamos perdiendo y al que hay que agradecer a Matarazzo que lo recupere. Cómo entienden tanto Turrientes como Soler el cómo, cuándo y de qué y para qué conectar con los extremos. O sea, perfecto. Le pregunté por ello al entrenador a Matarazzo después del partido y hablaba pues eso. Turrientes sabe lo que va a hacer Guedes, sabe cuál va a hacer y sabe que no va a estar tan abierto como otros jugadores y sabe dónde ponérsela. Y así llega el primer gol de Guedes, que le encuentra rápido Turri después del caño de Brais, como le encuentra a Guedes ahí en el vértice del área, que hace el amago, le dobla a Soler, que se lleva al defensa y golpea. Y en el segundo, después de una conducción propia de una salida de Fórmula 1 de Turrientes, esquivando rivales, espectacular, como encuentra otra vez a Guedes, esta vez a pierna contraria para chutar con la zurda y marcar el gol, ¿no? Entonces, bueno, las conexiones de la Real, esa es una. Otra es entre los extremos y el punta, destacando en especial la de Guedes y Oyarzábal, que se buscan, se encuentran, se entienden, se ayudan con movimientos a veces que no parecen, porque ayer, por ejemplo, en el gol de Guedes, el tercero, que es un golazo, la gente en que se fija en el golpeo de Guedes, que es un espectáculo, en la conducción de Turrientes, que es un espectáculo, pero el arrastre de Oyarzábal para liberar a Guedes es parece tan simple como clave en el partido, porque haces dudar al lateral. Perfecto. Y esto pasa mucho en la Real. Guedes también ayuda mucho a Oyarzábal. Por ejemplo, en la primera parte, 2 ocasiones que tuvo la Real rápidas, como fue de dentro a fuera. Una, Guedes poniendo el balón a Oyarzábal, que no llega a rematar bien. Y la segunda, por el otro lado, con Barrene, cómo le pone raso por delante la defensa, que tampoco consigue rematar bien, pero ya se habían quedado solos, ¿no? Era algo que había trabajado y por eso puso a Barrene también a pierna natural ayer para eso. Bueno, yo creo que las conexiones de Matarazzo están funcionando en la Real y están haciendo que la Real pueda ser solvente y dominadora, a veces teniendo más balón, otras veces teniendo menos, pero en definitiva siendo muchas veces mejor atacando que el rival. Y muy proactivo, añado a lo que ha dicho Sí. Unai. Es un equipo proactivo que antes con Sergio Francisco no lo éramos tanto. Por aquí. Bueno, a raíz de lo que han dicho los compañeros, sí que es verdad que el inicio del partido le costó un poquito a la Real y tuvo un aviso
creo con el palo de Víctor Muñoz de cabeza. Pero luego en líneas generales sí que la Real dominó. Ese palo, por cierto, fue una peinada de cabeza del primer palo hacia el segundo, ¿puede ser? Esa jugada que luego remata de cabeza al palo. No sé, yo creo que fue un remate limpio. O Sí, igual sí, creo que fue limpio también. Sí. Ahora mismo, bueno, de memoria no se va a andar muy bien, pero creo que fue un remate limpio, sí. Pero sí, las conexiones, como ha dicho Unai, son muy importantes, sobre todo... Centro de Javi Galán, si no recuerdo mal, que nos volvió locos durante los primeros minutos Sí, de la primera sí. mitad. Y Bueno, luego ya entre bueno, más Barrene, pero bueno, no estuvo tan solvente Javi Galán, se le vio superado y eso, las conexiones Oyarzabal Guedes yo creo que es la más importante del equipo y luego la conducción de Turri, la verdad que fue increíble, se fue de 3 con una solvencia increíble y me gustó mucho Soler, cada día me gusta más desde que ha pillado ya ritmo. Juegue donde juegue en tercera altura, casi como media punta, o cuando baja más a la base ya cuando se va a Turrientes. La verdad que ha sido una gran incorporación que yo pensaba que no iba a poder dar ese nivel que dio cuando estuvo en el Valencia, y con Guedes sí que confiaba más porque le confiaba más, pero bueno, la verdad que esas dos incorporaciones la han venido al equipo muy bien y obviamente estos rendimientos no son posibles sin la mano que pone Rino Matarazzo, que es el gran artífice del momento de la Real. sí, ayer creo que arranca la Real. Creo que los primeros minutos son más de la Real que de Osasuna. Luego es verdad que Osasuna tiene esa jugada que es clave. Pero a partir de ahí la Real tiene las dos claras que hemos comentado de Mikel Oyarzabal, otro disparo de Turri que recuerdo, y luego el penalti, ¿no? Creo que en 8 minutos la Real llega 4 veces a portería rival. O sea, que hay un momento de arreón de la Real. A mí cuando veo el 11 inicial, lo primero que veo, digo, joder, parece que se está decantando clarísimamente por Chaleta y no tanto por John Martín. Empieza a jugar Chaleta con o Zubeldia o John Martín, dependiendo de quién sea, ¿no? Y luego tenía esa duda de cómo iba a jugar Turri solo sin Gorrocha, ¿no? Que yo en las últimas semanas estaba viendo que una de las claves del buen momento de Turri era que estaba bien apoyado por detrás con Gorrocha. Algunos partidos lo hemos visto intentando poner a Yangel, como lo hace ayer de nuevo, cuando ya la Real va ganando, creo que lo mete ya con el 3-0 y es el cambio de Yangel que dura ni 5 minutos, pero intenta volver a poner a Yangel en esa posición de 4, de nuevo, otra vez. Y en cierta forma yo creo que la Real, hasta el gol de Oyarzabal, que nos da cierta tranquilidad, estaba siendo mejor y se lo merecía, excepto esa jugada de Javi Galán, que arrancó bien también el inicio del partido y que tuvo también algunos momentos pues esas peleillas con su par. No creo que Javi Galán es un gran fichaje de Osasuna, lo está haciendo increíble, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que la Real juega un partido, no voy a decir plácido, pero creo que la Real hace un partido cómodo. Y vuelvo a lo del centro del campo, porque para mí lo de Gorrocha Turri se había convertido ya en algo casi inamovible. Y dices, joder, ¿cómo va a ser inamovible si tienes a Brais, a Soler, a Susic y compañía, ¿no? Y con la vuelta de Barrene a su poco a poco al mejor de los momentos de la temporada, al menos de Barrene, excepto el arranque de la temporada, que creo que la hizo fantástica. Y cuando venga Ataque y compañía dices, joder, aquí en Quito, ¿no? Qué maravilla para un entrenador poder mirar al banquillo y tener 5 cambios de cierta referencia, ¿no? Pero bueno, para la semana que viene, como sabemos, no va a estar Turri, no va a estar Yangel, como ha dicho, creo que ha sido Unai. Pero yo creo que el equipo tiene otras formas de jugar, ¿no? Y hemos recuperado un Brais, que me gustó ayer, aunque fue un poco más intermitente, pero en el arranque de esa primera mitad, a partir del 15 hasta el descanso, creo que lo hizo increíble y se ve que tiene juego y cuando le dan la pelota mueve el balón. A un Soler que para mí todavía sigue teniendo margen de mejora. Para mí, yo veo que hay unanimidad en cuanto a que Soler está haciendo una gran temporada. Yo creo que todavía puede dar más. Tengo la sensación de que seguramente porque puede meter más goles, porque puede dar más asistencias. Tengo la sensación de que le faltan datos que avalen la teoría de qué bien Soler, ¿no? Yo no, que bien Guedes. O sea, Guedes todo lo que hace lo hace bien. No creo que ha sido el fichaje de la temporada sin ninguna duda, ¿no? Pero tengo esa sensación de que, excepto el 3-1, y ahí quería hablar también, me gustó mucho la rueda de prensa de Matarazzo quejándose del gol. Se enfadó bastante con el gol, como que la Real había perdido tensión competitiva. Creo que entra por banda izquierda Quique Barja, no sé si es Aramburu el que no le encima bien, y luego entra Víctor y tal, y mete un gol desde el interior del área pequeña. Creo que hay un poco de desconexión. No sé si con en vez de un 3-0 vas, no sé, 1-0. Quiero pensar que eso no iba a suceder, pero para mí sí era muy importante haber mantenido ayer la portería a 0, y me gustó mucho esa reacción de Rino Matarazzo enfadándose porque el equipo había encajado gol, ¿no? Creo que además estamos en la buena línea de por supuesto, aspirar a Europa y poder poner el hashtag, Carlos, de yo no firmo el 7º y yo no firmo el 6º. Qué vueltas tiene la Liga, qué vueltas tiene la tertulia, pero sí, es una Real que evidentemente va a más,
mientras los equipos que estaban por delante pues están ya con la soga al cuello. El Español ya ni sé los años que lleva sin ganar un partido. Diciembre. El Celta... Y siga un punto nuestro solo, ¿eh? El Celta está bien, pero bueno, con la competición europea vaya usted a saber. Y el Betis, pues lo acabamos de decir, también da la impresión de que está ya muy a remolque y pues tiene ahora también la competición europea y le queda el partido que he citado de la Real, más el Barça y el Madrid, que tiene toda la pinta de que se puedan estar jugando la Liga hasta el último o el penúltimo partido de la misma, ¿no? ¿De verdad que no veis a la Real con opciones de meterse quinta y en consecuencia ir a Champions? Bueno, la Real tiene que aspirar a entrar quinta ahora mismo, pero porque el fútbol que tiene le da para soñar con ello. Evidentemente no puede ser el objetivo viniendo de donde venías el 21 de diciembre, que era estar 17º a un punto del descenso, después de haber estado en descenso varias jornadas y más cosas. O sea, no puede ser el objetivo de decir cómo no lo consigas mal, pero evidentemente ahora mismo la Real, tal y como se le ha puesto también el tema de la plaza extra de Liga y todo, tiene que aspirar a quedar quinto, porque el quinto es un premio tan goloso que se está poniendo a tiro que, imagínate, por poner un ejemplo, cómo estábamos en diciembre, lo que habíamos dicho, lo que se había hecho en la situación colectiva e individual del grupo, del equipo, del club, y que en junio hayas, por ejemplo, ganado el título de Copa 38 años después con público en Sevilla y te metas quinto en Champions. Claro, es que... Wow, qué resumen. ¿Podríamos hablar de esto de Eric Bretos? Cuidado, un hombre al que se le ha dado palos de todos los colores por los fichajes, por la mala planificación y que, ahí va, resulta que ha elegido al hombre correcto. Bueno, ojo, yo creo que una cosa no quita la otra. Para mí la planificación de verano ha sido nefasta y la gran suerte ha sido dar con Matarazzo, que los ha puesto a bueno, se ha revalorizado a todos. Guedes, 4 diréis, millones. pues bueno, un gran mérito traer a Matarazzo. Bueno, yo quiero, estaban todas. Yo lo que quiero decir con esto, Carlos, es yo que creo que no las tenían todas consigo. salido bien de la misma, ha salido bien, de la está misma claro. forma. Bueno, yo creo que de la misma forma que se le han dado palos hay que reconocer lo suyo. Y creo, por cómo es Eric, que es bastante correcto en los suyos, es un hombre que sabe lo que hace, y yo creo que las conversaciones que tuvo con Rino no se remontan a 2 semanas. O sea, cuando has escogido un entrenador que ha estado alejado de los banquillos de élite. Ojo, Espera, cuando ha estado alejado de los banquillos de élite como primer entrenador durante tanto tiempo, que apenas ha tenido protagonismo en eso, y que su etapa más recordada es un ascenso con el Stuttgart cuando tenías un equipo para subir sobrado y subes segundo, y de repente ves algo más en él y le das esa confianza. Yo no digo que ahora todo haya que ponerlo por arriba, pero de la misma forma que tampoco creo que antes se le tuvo que haber dado tantos palos, simplemente creo que hay que reconocer un poquito el cauce del río, y el río ahora mismo nos lleva a que creo que el trabajo está bien hecho. Y yo de todas formas a Eric Bretos no le cargo de culpa por la mala planificación, más las reminiscencias de Roberto Lave y del propio presidente. Vamos a esperar un Eric Bretos ya con más iniciativa de cara a refuerzos de la próxima temporada, donde ya ahí no tiene nada que ver Roberto Lave, y es más... No te compro ese argumento, Carlos. Vaya. Roberto Lave dice a mitad de la temporada pasada que está traspasando... Roberto Lave ha seguido influyendo en la hasta Real el 30 de hasta junio. Lo se sabemos. fue, pero ha seguido influyendo. Pero realmente yo creo que... Se fue, sí, pero estaba. Bueno, estaba, pero realmente ya se dice que a todos los efectos es Eric Bretos. Nos ha traído a Guedes por 4 pero kilos, no. ¿eh? Sí, pero no. Pero el valor de Guedes, si esto fuera la bolsa, se ha multiplicado A con la Eric llegada de Bretos sí Rino. le doy mérito del fichaje de Matarazzo. Ese sí puede ser más suyo. Y el de Guedes no. Yo entiendo que los fichajes, para bien y para mal, son de Bretos, indirectamente, o sea, indirectamente Guedes y Soler influenciado. han salido bien, pero hay unos Sí. cuantos que han salido mal, ¿eh? Oye, Ángel ha sido nefasto. Wesley, pero bueno, y lo a de ver. Wesley también. Sí. Pero lo que tengo claro es Hay que tiros los al aire fichajes que han llegado salen tarde. otros. Yo creo que el concepto de la Real que ha cambiado y a mí me gusta es que si tú tienes un equipo en segunda división con unos chavales que además lo están haciendo increíble, hay que dar oportunidad a los canteranos jóvenes y hay que darles con gente con años. Y el perfil de Guedes y de Soler y compañía para mí es buenísimo. En eso acierto. Bonito tema para el próximo lunes. Gracias, David. Gracias, Carlos, compañeros. Gracias, Sánchez. A vosotros. Gracias, Unai. A ti. Gracias, Imanol. Y es que El próximo lunes vuelve la tertulia de Habla Radio San Sebastián. Esperemos que con otros 3 puntos. Será un partido el que jueves toca todos en con el Betis y Villarreal. el Celta, Carlos. Todos con el Betis y el Celta. el Betis Animar. debe de remontar. Que se por cansen, eso. que se Que se cansen cansen. mucho. Cuanto más jueguen, creo que va a Que ser lleguen a la final los bastante dos. mejor. Prórroga, Agur, ¿no? agur.